lipasas siempre van a degradar triglicéridos. ¿Quién va a degradar colesterol? Colesterol esterasa. Pero recuerden que el término asa es de enzima, ¿no? Entonces vamos a comenzar. No, es mi pluma. Aquí está. ¿Tienes otra pluma? Entonces, aquí está la digestión de lípidos. Cada vez que yo como pales que tienen grasa, cada vez que yo como cualquier alimento que tenga grasa, ¿qué alimentos tienen grasas? Lípidos. No solamente, o sea, no nos imaginemos nada más la birria, el chicharrón. Si ustedes le comen un pedazo de carne, ustedes saben que le sale grasa, ¿verdad? Entonces ahí hay lípidos. Si ustedes comen nueces, almendras, usan grasas. El aguacate, ¿qué más? Pescado. Aunque sean grasas buenas o grasas malas, usamos la misma digestión. El único detalle es que si son grasas malas, nos van a tapar las arterias, que eso es lo malo, sobre todo, ¿verdad? Bueno, ¿qué sucede en la boca? Dice, produce lipasa lingual, pero fíjense, periodo de lactación. Quiere decir que nosotros, ya a nuestra edad, ya no tenemos lipasa lingual, aunque seas el bebé de la casa, ¿sí? Ya eso, un periodo de lactancia, ¿hasta qué edad sería más o menos? 6 meses. ¿A cuánto? Entre 2 y 3 años, ¿verdad? Ya a partir de los 3 años ya, ya no se considera lactancia, ¿verdad? Pero de los 2 para abajo en realidad, ¿no? Entonces, un niño de 2 años para abajo sí continúa siendo lipasa lingual. Acuérdense que lo correcto para la lactancia son 2 años, pero ya mínimo así que le den 1, pues ya es bueno, ¿no? Entonces, recuerden, lipasa lingual es en el caso de la lactancia. En el adulto es en el estómago. Proteínas en el niño, boca. Entonces, ¿cuál sería la única digestión que comienza en la boca? La de carbohidratos. Tengas hoy has nacido o tengas más de 100 años, la digestión de carbohidratos siempre va a ser en la boca. En un bebé, acuérdense que tienes 3 enzimas linguales. ¿Cuáles son las 3 enzimas linguales? Amilasa salival o alfa amilasa salival, o también conocida tialina, lipasa lingual y renina en el bebé, en la lactancia. Ya después de que pasa este periodo, pues ya no. Entonces dice, produce lipasa lingual en periodo de lactancia, degrada triglicéridos con ácidos grasos de cadena media o corta, ¿sí? Menos de 12 carbonos. Bueno, estómago, ya en el caso de nosotros como adultos, la mucosa gástrica secreta lipasa gástrica. Entonces esta es nuestra primera enzima, digamos, en el adulto. Bueno, no en el adulto, ¿no? Pero niño que ya no es lactante, o adulto principalmente, usa lipasa gástrica. Dice, ambas lipasas, cuando habla de ambas lipasas, es la lingual y la gástrica, dice, tienen función óptima en pH entre 4 y 6. Acuérdense que en la boca tenemos un pH de 6.5, ¿verdad? Hasta 7. Pero recuérdense que la lipasa, ¿sí? Su pH funcional es más ácido, ¿sí? Entonces, si yo tengo lipasa lingual, ella trabaja a un pH de 4 a 6, ¿verdad? Dice, y eliminan ácidos grasos de carbono 1 y carbono 3. ¿Por qué carbono 1 y carbono 3? ¿Cuántos ácidos grasos forman un triglicérido? 3. Pues quiere decir que las lipasas cortan al carbono 1 y al carbono 3. Al carbono 2 no. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Sí? Ahora, si se fijan la diferencia que dice lipasa lingual y lipasa gástrica, dice la lipasa lingual hidroliza triglicéridos de cadena corta y media en la posición 3, ¿sí? ¿Y qué es lo que genera? Produce diacilgliceroles o ácidos grasos libres. Eso los puedes formar desde la boca. Quiere decir que un niño, como la lactancia materna es rica en grasas, ya puede producir ácidos grasos libres desde la boca. Pero la lipasa gástrica, que es en el caso de nosotros, dice tiene acción similar a la lipasa lingual. Bueno, entonces, ¿cuál es la única enzima en el adulto donde actúa de inicio la digestión de lípidos? Lipasa lingual, nada más. Paso del contenido. ¿Lingual o gástrica?
gástrica, ¿no? Lipasa gástrica. Sí. Dijo lingual. Perdón. Es que lingual es de lactancia. Perdón, lipasa gástrica. Bueno, acuérdense que todo eso está actuando en el estómago. ¿Qué está haciendo ahí el estómago con el ácido clorhídrico? Está degradando los triglicéridos provenientes de la dieta y al mismo tiempo el bolo se está convirtiendo en quimo con los jugos gástricos. ¿Estamos de acuerdo? En una masa ya semilíquida. Pasa al intestino delgado, el quimo, y acuérdense que secretina y CCK tienen que actuar. ¿Estamos de acuerdo? Secretando bicarbonato de sodio y estimulando CCK vesícula biliar. Acuérdense que en esta digestión yo ocupo sales biliares, ocupo hacer emulsificación de las grasas. Entonces la CCK me va a ayudar como hormona que libera el enterocito. Acuérdense que el enterocito produce la colecistoquinina y esta va a estimular la vesícula biliar. ¿Y qué más? Vaciamiento gástrico, vacía el estómago para que vaya al intestino. Y de los aminoácidos y ácidos grasos promueven la secreción de CCK. Fíjense, no solamente las grasas, sino que también los aminoácidos. ¿Okay? El pH ácido promueve la secreción de secretina. ¿Para qué? Para que sea liberado por el páncreas bicarbonato de sodio, para subir el pH. La CCK estimula vaciamiento biliar, ¿sí? Sales biliares, colesterol y fosfolípidos. Recuérdense que de qué está formada las sales biliares: colesterol, fosfolípidos, bilirrubina, colesterol, electrolitos y bicarbonato. Entonces es una combinación de muchas cosas, es un mix, ¿sí?, de muchas sustancias: electrolitos, bicarbonato, colesterol, fosfolípidos, bilirrubina. Todo eso forma a las sales biliares o a la bilis, Dice, y estimula a las células exócrinas del páncreas. ¿Para qué se estimulan las células exócrinas del páncreas? Las CCK. Para que se libere la lipasa pancreática. La lipasa pancreática es obviamente del páncreas, pero ¿en dónde actúa? En el intestino delgado. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a degradar lípidos, triglicéridos que hayan pasado al intestino delgado. Dice, y hay reducción de la motilidad gástrica. ¿Qué quiere decir? Que ya no se esté pasando más alimento al intestino, ¿sí? Entonces reduce los movimientos del estómago. Y dice que tiene un efecto anoroxigénico a nivel de hipotálamo. ¿Quién? La CCK. Pues quiere decir que la CCK le manda la señal al hipotálamo para que ya no esté comiendo. Porque si yo sigo comiendo, voy a parar la digestión. ¿Estamos de acuerdo? Porque entonces tengo que estimular, ¿sí?, el proceso del bolo en el estómago. Entonces ya detengo todo en el intestino. ¿Sí se fijan? Entonces vamos a suponer, si yo me trago algo, ¿qué tendría? Y yo digo, lo quiero sacar porque accidentalmente me comí algo. ¿Qué tendría que hacer? Parar de comer. No puede que hay niños que luego se andan comiendo cosas y luego los llevan a urgencia. A mí me tocó varias situaciones que se tragaban monedas, se comían un tornillo, los papás iban chillando. ¿A qué los dejan solos? ¿No? Pero ya se un golpe los mocosos agarran las cosas. ¿Sí? Una vez uno se tragó un tapón, el tapón verde de la cola loca. Qué bueno que no se tragó la cola loca. Si le han visto el tapón así verdecito que está así, se lo tragó. ¿Y qué le hago? ¿Le doy cuánto? No, digo, entre más le esté dando de comer, no lo va a eliminar. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tiene que hacer, en otras palabras, ayuno. ¿Sí? Ya no comer para que haga la digestión, ¿estamos de acuerdo? Y lo saque. Y ahí está escarbando las heces a ver en el pañal, porque ya como 2 años se lo había tragado el tapón. Entonces, tiene que parar de comer, tiene que ser ayuno, para que se mueva todo. ¿Estamos de acuerdo? Porque entre más coma, no es como a veces que dice la gente, ay, voy a comer para reempujar. No es tanto así. O sea, tienes que parar para que haga digestión y cuando ya terminas de parar, eso es pospandreal obviamente, ¿no? Y ya tengas que hacer digestión, porque en un lapso puede ser que de 4 a 6 horas, que ya lo consideramos ayuno, ya el cuerpo tuvo que haber aprovechado los nutrientes como tal. Que si un día les pasa algo
con un niño, pues no es de que le demos más de comer, hay que dejarlo que haga su digestión y lo arroje, lo aviente, ¿no? Porque luego nos sacamos de onda con ellos. Les va a pasar en el internado, seguramente. Ok. Entonces, fíjense, el páncreas, ¿qué enzimas produce? Miren, tenemos colesterol esterasa. ¿Dónde actúa la colesterol esterasa? En el intestino. ¿Y qué va a degradar? Colesterol y ácidos grasos libres. ¿Sí? Fosfolipasa 2, ¿se les suena familiar? ¿Verdad? Para lo de las prostaglandinas. El fosfolipasa 2 actúa sobre los lisofosfolípidos. ¿Sí? Acuérdense que, ¿por qué dice lisofosfolípidos? Porque los fosfolípidos que fueron sometidos por lipasa gástrica en el estómago se convirtieron en este tipo de moléculas más pequeñas llamadas lisofosfolípidos. Entonces la fosfolipasa actúa sobre estas moléculas. Ahora, la lipasa pancreática, ¿sí? Es, digamos, arrojada, es llevada a la parte del intestino para degradar triglicéridos. Fíjense, en la posición 1 y 3 y formar monoacilglicerol y 2 ácidos grasos libres. Ahora, ¿quién es el activador de la lipasa pancreática? Ahí dice colipasa. Y la colipasa es el activador de la lipasa pancreática. Es como un simógeno, pues. ¿Y eso para qué hace la colipasa? Pues activar la lipasa pancreática para estabilizar la acción de los triglicéridos que vamos a degradar en el intestino delgado. Entonces, 3 enzimas y un simógeno que tenemos de la lipasa. Pues, ¿cuántas enzimas llevamos? 5. Lipasa lingual, lipasa gástrica, lipasa pancreática, fosfolipasa 2 y colesterol esterasa. Había dicho que la lipasa lingual específica nada más en niños. Lactancia, menores de 2 años. Después Desaparece. desaparece. La que nunca va a desaparecer es, La gástrica. no, la amilasa salival. En adultos, niños, ancianos, sí permanece. ¿Cuándo va a desaparecer? Pues el día que se muere la persona. De ahí en fuera ya. Pero aún así, el pacientito geriátrico que ya no tiene dientes, que vuelve a ser como bebé, que ya no trae los dientes, ellos secretan también saliva. Entonces ahí producen mucho amilasa salival. Y por eso a veces ellos tardan más en masticar y comer. Porque ellos tienen que mojar bien el alimento. No les podemos dar cosas tan sólidas, tan duras, porque pues no lo van a poder masticar. Si no tienen piezas dentales, los pacientes geriátricos pues, van a batallar. Como si tú le quieres dar a un niño de 1 año que se come un pedazo de carne, pues va a batallar, que casi no tan bien. Aunque de repente, no créanme, alguien me mostró que el chamaco tiene 1 mes de nacido y ya trae 2 dientes. Ya nace con dientes. Imagínate, tiene 1 mes de nacido, se dieron cuenta. Entonces yo creo que a lo mejor ya lo traía o no sé cuánto. Apenas va por 1 mes, le faltan 3 días para el mes. Y ya trae 2 dientes abajo. Y dice, con razón, la mamá me contaba, dice, me empezaba a incomodar a la hora de lactarlo. Los chicos dientotes, ahí me mandó las fotos, ¿no? Dientonón ahí. Menos de 1 mes. Digo que ya nacen bien acelerados estos morros. Ya no solamente la tecnología, digo, lo que había presentado en la televisión, el morrito tenía 3 días de nacido y ya estaba queriendo gatear. O sea, digo, se quería así como mover como cuando gatean. 3 días de nacido, en la cuna. Imagínense. Ok, entonces, ¿qué va a pasar en el intestino delgado? Como están actuando las enzimas pancreáticas, se tiene que llevar a cabo una emulsificación. ¿Quién hace la emulsificación de los lípidos, de las grasas? Las sales biliares. Entonces, ¿a dónde son arrojadas? Al intestino delgado. Para llegar a formar una sustancia espesa, como si fuera un jarabe, como el pepto-bismol. Hagan de cuenta que el arrojar las sales biliares al intestino, entonces el alimento con las sales biliares hacen esto, se fijan, es como algo espesito. Y entonces esto va a formar una partícula llamada micelia, que es como las gotitas de grasa cuando se enfría el caldo, o las cosas grasosas, si las han visto, ¿verdad? Esas son las partículas
donde van a ir empaquetados los lípidos, los triglicéridos, los ésteres de colesterol, los fosfolípidos, bueno, isofosfolípidos, y ahí van a ir metidos para poder ser absorbidos por el enterocito. Entonces dice, las sales biliares, que son anfipáticas a nivel duodeno, y empieza el peristalismo. ¿Por qué? Porque acuérdense que el intestino delgado es un músculo liso que empieza a hacer la peristalsis para seguir bajando del duodeno al yeyuno y luego pues, hasta el ilio, ¿no? Formando micelas que facilitan la interacción de las enzimas digestivas disueltas en medio acuoso. Ahora fíjense bien, esta parte de aquí, las sales biliares, ¿sí? Son ácidos, obviamente, pero fíjense, cuando veamos síntesis de sales biliares, tenemos un capítulo para ver eso. Hay un aminoácido que participa en la síntesis de estos ácidos biliares, se llama glicina, entonces interviene también un aminoácido. Ahorita no va a ser tan relevante mencionarlo, pero ya más adelante cuando veamos síntesis de colesterol, sí, porque el colesterol, su forma de eliminación es en forma de sales biliares. Vamos a ver que cuando el colesterol es llevado al hígado nuevamente, ahí se va a convertir en ácidos y sales biliares, ¿ya? Entonces si se fijan aquí dice ácido cólico y glicina. ¿De dónde sale el ácido cólico? Del colesterol, ¿sí? Del proceso del colesterol inverso, que más adelante vamos a ver. Se une con un aminoácido llamado glicina y forma el ácido glicocólico. Este ácido es el que va a ayudarnos a formar las sales biliares. ¿Dónde se está formando este ácido? En el hígado. En el hígado es donde se forma este ácido que después va a dar origen a sales biliares para ser llevado al intestino delgado. ¿Cómo se llama el ácido? Ácido glicocólico. Cuando veamos síntesis de colesterol, ahí lo vamos a ver un poquito más. Químico, ¿a qué dijo que ayudaba? El ácido glicocólico a la síntesis de sales biliares. O sea, primero el colesterol, su forma de eliminación, siempre lo hemos dicho, es en forma de sales biliares, pero no se forman primero sales biliares, primero se forman ácidos y luego de ácidos pasan a sales. Más adelante vamos a hablar de que requerimos de otro aminoácido que ustedes a lo mejor han escuchado, que viene en las bebidas energéticas, que nosotros lo producimos pero en poquitas cantidades, se llama taurina, ¿sí? Entonces la taurina la vamos a requerir como aminoácido para formar sales biliares. En su momento lo vamos a platicar, ahorita nada más lo estamos hablando como de manera muy general. Entonces ahí lo que queremos es que se formen, fíjense, los lípidos de la dieta y se formen estas partículas para que puedan ser más absorbibles por el intestino delgado. Ok. ¿Qué pasa entonces en el intestino? Acuérdense que colesterol esterasa, ¿de dónde proviene? De páncreas, pero va a actuar en el intestino. Entonces, ¿qué va a hacer colesterol esterasa? Fíjense, esta es una enzima. El colesterol esterasa es una enzima de la familia de las hidrolasas. Utilizan una molécula de agua, tiene una parte hidrofílica, la molécula, que eso le permite que el agua entre y empiece a romper el colesterol para que puedan ser convertidos en ésteres de colesterol, que es una molécula más simple, ¿no? Entonces, el colesterol esterasa actúa sobre moléculas de colesterol. ¿Okay? Tenemos otra enzima que se llama fosfolipasa 2, que también es otra familia de las hidrolasas, y vamos a actuar sobre los fosfolípidos que habíamos mencionado, o lisofosfolípidos, para formar glicerofosfolina, ¿sí? Que es este otro glicerol, fosfo y se me fue la palabra otra vez. Glicerofosfolina, ¿sí? Que es el otro componente, de los fosfolípidos, y actúa la fosfolipasa 2. Si se fijan, las dos enzimas, bueno, las tres enzimas son de la familia de las hidrolasas. Y tengo, por último, acá, la lipasa pancreática. Ya sabemos que actúa también la colipasa y actúan sobre los triglicéridos. ¿Y en qué se convierten? En dos monosilgliceroles. Acuérdense que la lipasa actúa sobre el carbono, sobre el ácido graso 1 y 3.
fíjense bien, si se fijan los imógenos que estamos teniendo aquí, dice procolipasa y profosfolipasa 2, también tenemos imógenos. ¿De dónde serían estos simógenos? Pues son intestinales, ¿sí? Procolipasa y profosfolipasa A2. Nada más que acuérdense que este colipasa es el activador de la lipasa pancreática. Pero ¿quién activa la colipasa? Pues procolipasa. O sea, este es el activador de este y este de la lipasa pancreática. Químico, ¿no era cuando se mantenía bien como tipo inactivo? Ajá. Entonces, ¿cuándo se tienen que activar? Pues cuando yo come lípidos, grasas, ¿no? Si yo estoy comiendo azúcares, no se tienen por qué activar, ¿no? Entonces no están activos los Lipasa imógenos. activa, en este caso. lipasa pancreática. Ahora, si ustedes se fijan, ¿qué estoy obteniendo? ¿Cuáles son los productos o las moléculas que yo genero en el intestino? Cuando actúa la colesterol esterasa, fosfolipasa 2 y lipasa pancreática. Ésteres de colesterol, ácidos grasos libres, lo que es el glicero fosfolípidos, ¿sí? Que son las moléculas que yo obtengo en el intestino. Ahora, todos esos, para que puedan salir del intestino por la linfa, tienen que ser empaquetados y ser formado algo que se llama kilomicrón. Eso lo vamos a ver más adelante, ahorita no lo vamos a ver, no nos toca hablar de lipoproteínas todavía. Pero ustedes saben que las lipoproteínas son los que transportan lípidos por la sangre. Kilomicrón, ¿cuál es su componente principal del kilomicrón? ¿Qué tipo de lípido es el principal del kilomicrón? Triglicéridos. Ahora, recuérdense que una lipoproteína tiene en su forma estructural y receptora apoproteínas, que más adelante las vamos a ver, ahorita no las vamos a tocar. Nomás menciono que de aquí, ya que se hace la emulsificación, ya que actuó colesterol esterasa, fosfolipasa 2 y lipasa pancreática, junto con la colipasa, ¿qué es lo que va a suceder? Se van a empaquetar todos, se van a unir y van a formar un masacote de grasa. Eso es lo que hace el kilomicrón, para que ellos puedan salir hacia la circulación. ¿Cuál es su destino? Pues llegar al hígado, ¿verdad? Pero más adelantito lo vamos a ver. ¿Okay? Y fíjense cómo se absorben los lípidos. Ahora, ¿qué ocupamos? Un mecanismo de difusión, ¿verdad? Si se fijan, dice, para los ácidos grasos y los 2 monocilgliceroles ocupo la difusión facilitada. Para el colesterol dice que ingresa de manera libre, ¿sí? A través de transportadores específicos. Vamos a hacer un poquito más grande, miren. Pues esta es la membrana del enterocito por la luz intestinal. Y se fijan, cuando son absorbidos, bueno, son degradados primeramente por las 3 enzimas que ya estuvimos mencionando, pasan, atraviesan la membrana del enterocito y si se fijan, todo nuevamente se tiene que volver a empaquetar para que se pueda formar el kilomicrón y de aquí pueda salir hacia la circulación, hacia el sistema linfático. ¿Cómo sale el kilomicrón? Por medio de exocitosis, ¿sí? ¿Qué es exocitosis? Lo avienta, se forma como una vesícula y va para afuera. Eso es exocitosis, ¿sí? Entonces, y se fijan, los ácidos grasos de cadena corta y media pasan solitos, ¿sí? Para hacia la circulación, ¿sí? Los ácidos grasos de cadena corta y media no son transportados por kilomicrones, solamente los ácidos grasos de cadena larga, ¿verdad? Salen del enterocito hacia los capilares y se unen al albúmino. ¿Quién es el transportador de ácidos grasos de cadena corta y media? Albúmino. No son por el kilomicrón. Quien transporta ácidos grasos de cadena larga son los kilomicrones. Entonces se fijan que en el enterocito otra vez se vuelve a empaquetar, se empiezan a formar triglicéridos, se empiezan a formar ácidos grasos, ésteres de colesterol, y eso es lo que hace que todos estén aquí adentro. Pero acuérdense que todo esto en la parte de afuera hay algo que no permite que se salgan, se llaman apoproteínas, es lo que le va a dar estructura a una lipoproteína. Es como el ejemplo que les ponía. Si yo tengo que tener mucho, a mí me gusta mucho el mazapán, pero me choca que se rompa el mazapán, que se
despedaza y me lo está No me tragando que- por polvo. que- Entonces tengo que estarlo abriendo Perdón, así la con mucho compra que- cuidado. Ese empaque, ese plastiquito bien finito que tiene, hagan de cuenta que es la apoproteína. Es lo que permite que no se salga, que no se rompa el mazapán. Pero fíjate que está bien empaquetado. Yo digo, yo no sé, mis respetos cuando los empaquetan. Porque digo, una falla, algo que en la maquinita, ¿se imaginan las pérdidas? Porque yo pues son pérdidas. ¿No? Entonces, y cuando uno lo abre, pues tienes que abrirlo, bueno, yo lo tengo que abrir con mucho cuidado, ¿sí? ¿No? Para podérmelo comer en 2 o 3 mordidas, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, y ahorita todavía vi unos mazapanzotes así grandototes. ¿Sí los han visto? Unos grandototes. Y vi unos que salieron que con chocolate. Esa cochinada ya se me hizo mucho. Pero hagan de cuenta que el chocolate es la cubierta, es la apoproteína, es la famosa ApoB48, ApoC2, ApoB100, esas que vemos alrededor de la lipoproteína. Ahora, ¿qué patologías están asociadas a la digestión de líquidos? Hay dos que quiero que veamos y están muy sencillas. Una se llama litiasis biliar o colelitiasis o cálculos biliares también conocidos. ¿Y por qué se da eso? Pues normalmente es porque se obstruye el colédoco. El colédoco es un conducto entre el hígado y la vesícula que se tapa. ¿Por qué se tapa el colédoco? Por sobreproducción de colesterol. El colesterol puede ser por consumo dietario, su elevación, o por producción. El hígado produce colesterol. Recuérdense que si yo no como nada de grasa, soy vegano. ¿Sí? Sobre todo de origen animal. Todo lo de origen animal trae colesterol. Pues si yo no soy vegano, no como nada de origen animal, ¿de dónde voy a obtener el colesterol? El hígado lo puede producir. Hay personas de que de manera genética sobreproduce colesterol y eso lo pone en riesgo cardiovascular. Además, puede tapar el colédoco. Las piedras se hacen de colesterol o de bilirrubina. La bilirrubina también puede obstruir el colédoco. Entonces, si se tapa, va a ocasionar cálculos biliares o litiasis biliar. ¿Sí? Se empieza a formar como lodo biliar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que provoca normalmente en el paciente? ¿Cómo clínicamente te llega el paciente para sospechar de cálculos o litiasis? Normalmente presentan dolor en el hipocondrio derecho, porque del lado derecho está el hígado y está la vesícula. Entonces manifiestan dolor a la palpación, presentan malestar, sobre todo cada vez que comen grasas, empieza el dolor. Vamos a suponer que se van a y se comen, ay, es viernes, vamos a echarnos un pozole. No me gusta. Entonces, vamos a echarnos un pozolito. ¿Verdad? Y van y se comen un pozole y al lapso de las 3-4 horas empiezan a revolcarse del dolor. Cada vez que comen grasas, empiezan con ese malestar. Entonces, empieza a haber dolor en el hipocondrio derecho. Esa es una. Otra, empieza a haber ictericia. Empieza a haber una coloración amarillenta de la piel. En algunos casos se presenta más que en otros. Empieza a haber náuseas, vómitos. Es parte de la clínica. Dolor en el hipocondrio derecho. Ictericia, náuseas y vómitos. Hay que hacer un ultrasonido normalmente para salir de dudas. Ahora, cuando tú tienes sospecha de eso, tú le mandas a hacer laboratorios. Obviamente va a traer un proceso inflamatorio. ¿Qué se eleva? Los leucocitos. Se le va a elevar la proteína C reactiva. ¿Sí? Se van a elevar los neutrófilos, las células blancas más abundantes, porque hay un proceso inflamatorio. Pero ojo, también se va a elevar el colesterol. ¿Por qué? Porque si el colesterol no se está eliminando en forma de sales biliares y está tapado, hagan de cuenta que es como un cuello de botella. Todo el colesterol se empieza a estancar, ¿estamos de acuerdo? Y entonces en sangre se empieza a elevar. Entonces, ¿qué lípido van a encontrar elevado en sangre? Colesterol total. El colesterol se empieza a elevárseles, porque como está obstruido el colédoco, no se puede eliminar y convertir en sales biliares, pues todo eso en plasma se empieza a elevar. Ojo, ese colesterol total lo pone en riesgo cardiovascular, porque se le va a ir hacia las arterias, ¿no? Ahora, ¿qué más se le puede elevar? Bilirrubinas. ¿Por qué? Porque parte de las sales biliares está hecho de bilirrubina, ¿estamos de acuerdo? También la bilirrubina, fíjense, total y directa se empiezan a elevar, que es lo que está ocasionando la ictericia. Se eleva la GGT y fosfatasa alcalina. Esa GGT y fosfatasa alcalina que dice incrementadas son enzimas, fíjense bien,
hepáticas y son claves en enfermedades obstructivas. Lo vuelvo a repetir, GGT y fosfatasa alcalina son enzimas hepáticas y que son claves su elevación para enfermedades obstructivas como la colelitiasis. Ahora, y dice TGO y TGP ligeramente elevadas. Muchas veces estas TGO y TGP a veces están normales. Ojo, cuando estas se elevan, ¿qué te indica? Daño hepático, por lo regular. Aquí no es un daño hepático, aquí es un problema obstructivo, pero obviamente se pueden elevar por el proceso inflamatorio. Por eso dice ligeramente elevadas, pero no tan elevadas, porque si hubiera una hepatitis, hubiera una necrosis, hubiera cáncer en el hígado, entonces se elevarían la TGO y la TGP. Pero ¿quiénes son las enzimas claves hepáticas que se elevan en un proceso obstructivo? No se les olvide, GGT y fosfatasa alcalina. Y muy importante, para comprobar que se trate de una litiasis o cálculos biliares hay que hacer la maniobra de Murphy. La maniobra de Murphy consiste en acostar al paciente en cama de exploración y pedirle que inspire, pero que no exhale. O sea, como se está aguantando con el aire, me va a permitir que se alce los intercostales y me deje palparle la vesícula. Con ambos dedos de ambas manos, índice y medio, voy a presionar vesícula. Si el paciente refiere dolor a la palpación, la maniobra de Murphy es positiva. Ojo, la maniobra de Murphy es clave para llegar al diagnóstico de esta patología. No vaya haciendo caso de las cuestiones. Y el caso clínico te da casi la respuesta. Murphy positivo. Murphy es el apellido del médico que descubrió la técnica. Lleva su apellido. Nomás acuérdense de Eddie Murphy. Hay una película muy buena. ¿Cuál es una de las películas buenas de Eddie Murphy? Salió, él pegó en los 80, ¿no? ¿Han visto la película de la Big Mama? Es Eddie Murphy. No. Es que él es ochentero, así noventero. Y luego es tragaños, como es moreno intenso, ¿verdad? Pues también come años. Es uno de los mejores actores, ¿no?, que hay de comedia. Bueno, hay otra patología, después de la mención, que se llama pancreatitis. El páncreas también se puede inflamar, ¿verdad? ¿Por qué? Muchas veces porque puede haber algún reflujo de algunas enzimas y que se vayan se regresen al páncreas y digieran las propias enzimas. Eso inflamaría el páncreas. Otra afección del páncreas puede ser alcoholismo. ¿Por qué el alcoholismo? El alcohol, el daño hepático ocasionado por el alcohol puede afectar de manera secundaria al páncreas. Hay pancreatitis de etiología alcohólica. El páncreas, ¿cómo se conecta con el hígado? ¿Cómo se llama la conexión entre el páncreas y el hígado? Se llama conducto pancreático. Pues, el conducto pancreático, ¿dónde se encuentra el páncreas? Cuadrante hipocondrio izquierdo. O sea, quiere decir que el conducto pancreático nos atraviesa de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Es el que conecta páncreas con hígado. Entonces, si hay un problema por pistón y se daña el hígado, voy a, como consecuencia, alterar o dañar el páncreas. Por eso existe pancreatitis de etiología alcohólica. Ahora, si se altera o se inflama el páncreas, ¿creen que la insulina se verá afectada? Sí. Entonces, ¿qué podría presentar un paciente como clínica? ¿Hipoglucemia o hiperglucemia? Hiperglucemia. O sea, como si fuera un diabético, no va a poder accionar la insulina. La insulina pues estimula muchas enzimas en los procesos digestivos o de rutas metabólicas, como la síntesis de glucógeno, entre algunas otras, síntesis de ácidos grasos, que más adelante vamos a ver. Ahora, cuando hay una afección del páncreas, igual, ¿dónde se encuentra la inflamación o el dolor? Hipocondrio izquierdo. En vez del derecho, este es el izquierdo. Dice, irradia en forma de epicinturón, o sea, que el dolor va así.
sacar de onda a veces el mismo. O el paciente te dice, es que yo creo que son los riñones. No, pues no, hay que hacer estudios. Si fueran los riñones, ¿qué se te va a alterar? Urea y creatinina. ¿Sí? Entonces, el dolor irradia en forma de hemicinturón, va hacia la espalda por lo regular, no es en el cuadrante derecho. Aquí no tienes que hacer maniobra de Morphy para empezar. Otra dice elevación de la GGT elevada. ¿Por qué? Porque normalmente estamos hablando de otro proceso obstructivo y hígado te conecta con páncreas, sobre todo cuando la pancreatitis es de etiología alcohólica, ¿sí? Y si el páncreas se altera, también te puede llevar a conectar alteraciones del hígado por el conducto pancreático, ¿no? Entonces también se fijan que gente se eleva. Si se fijan acá la fosfatasa alcalina, no, ¿por qué? Porque fosfatasa alcalina es del... ¿Quién produce fosfatasa alcalina? Hueso y hígado. Acuérdense que la fosfatasa alcalina se la tuvieron que haber enseñado en Ospien. Cuando los niños están en crecimiento, el hueso se estira y se eleva la fosfatasa alcalina fisiológicamente. En el embarazo también se eleva en las mujeres. Son elevaciones transitorias, fisiológicas que le llamamos. Entonces, los osteoblastos y los hepatocitos producen la fosfatasa alcalina. Por eso aquí la fosfatasa alcalina no se eleva en la pancreatitis. Dice, en casos severos TGP y lactato deshidrogenasa y bilirrubinas, dice, total directa e indirecta normales. ¿Se fijan? Casi todos estos pacientes no presentan la ictericia. ¿Cuándo presentaría ictericia? Cuando la pancreatitis fuera de etiología alcohólica, ¿estamos de acuerdo? Si no es alcohólica, pues no presentan ictericia, por eso las bilirrubinas son normales. Dice, a menos que presente afección del colédoco. Si una persona se deja mucho tiempo una litiasis biliar y no se atiende, o trae los cálculos biliares y no sigue llevando su tratamiento, se va a alterar el páncreas. Si altera colédoco, afecta hígado, hígado como efecto dominó, te lleva a alterar el páncreas. ¿Okay? ¿Cuáles son las enzimas claves para saber diferenciar una colelitiasis de una pancreatitis? Están de color rojo, amilasa y lipasa. Amilasa y lipasa, cuando estas se elevan, pues te indican pancreatitis. ¿Qué hace la amilasa? Degrada almidones. ¿Qué hace lipasa? Degrada triglicéridos. Entonces, ¿qué tipo de lípido creen que se estaría elevando en una pancreatitis? ¿Qué tipo de lípido se estaría elevando en una pancreatitis? Va a haber hipertriglicerinemia. Aquí sería hipertriglicerinemia. ¿Y acá qué sería? Hipercolesterolemia. No se van a elevar, se van a elevar demasiado los triglicéridos. Igual, ¿cuál es lo de la litiasis? Colesterolemia. Y de la pancreatitis, hipertriglicerinemia. Pero recuérdense que en la pancreatitis dice que también puede afectar amilasa. Y acuérdense que puede pasar transitoriamente por hipertriglicerinemia. Cuando un paciente tiene pancreatitis, ¿cómo le puedo ayudar a degradar los almidones y la lipasa? Le tengo que meter infusión de insulina. Tengo que ayudar. Podemos ayudar a bajar triglicéridos y glucosa. Le meto infusión de insulina. A veces usamos eso como tratamiento en los pacientes. Cuando te llegan en urgencias y ves el índice hiperglucémico y los triglicéridos bien elevados, le metemos infusión de insulina. Primero hay que hacer estudios de laboratorio, ¿no? Te llega con sospecha, le voy a meter insulina. Le colocas una hipoglucemia. Primero hay que hacer estudios. Hay que confirmar. Sí. Ahorita no los vamos a ver, pero por ejemplo la amilasa debe de ser menor de 125, la lipasa menor de 25, pero no, ahorita no es importante, no se los voy a poner. Y si te pusiera valores en el examen, te pudieran entre paréntesis cuál es su valor de referencia. Para eso ustedes van a llevar quinto conmigo con la química, taller de análisis químico. ¿La química también da O en el taller? módulo de digestivo. ¿Mande? ¿La química también da taller? Si hay 4 grupos A, B, C, D, ella le da al B y al D, y yo le doy al A y C. Y si hay A, B, C, yo le doy al A y al C. O sea, ella siempre le da al B. No, yo voy a estar en el C.
Y a la siempre le doy yo. Entonces hay que estar en el baño. Ah, Ok, no sé. entonces esas son las dos patologías de la digestión de lípidos. ¿Cuántas enzimas vimos de digestión de lípidos? Bueno, vimos Lipasa lipasa, bueno, mencionamos lipasa linguana, mencionamos Ajá. lipasa gástrica, gástrica, y luego mencionamos lipasa pancreática, tres enzimas muy importantes pancreáticas, lipasa, colesterol esterasa y fosfolipasa. fosfolipasa 2 junto con la colipasa, ¿sí? Y mencionamos patologías como la litiasis y la pancreatitis, nada más. Ujú. Estas digestiones se fijan tanto carbohidratos como lípidos, no son difíciles. La proteínas es la que tiene un poquito más de este activa a quién y fulanito a este y este del intestino al páncreas manda una señal. Eso es lo único que tiene laborioso la digestión de proteínas, pero no son difíciles, son temas sencillos. No son las mismas enzimas, son diferentes. Se fijan en carbohidratos vimos nada más 6, Siete. no 7, perdón. Y ahorita acabamos de ver también 3, 4, 5, 6, nada más. No son tantos. Para la digestión de Proteínas. proteínas son las 3, 6. Ok. Déjenme ver. Va para el video.